la mano. Almuerzo de negocios. Bueno, y tal y como le habíamos anunciado, pues en el día de hoy teníamos varias entrevistas muy interesantes, todas. Qué bueno poder hacer la conexión de nuevo con Gonzalo, Gonzalo Alonso, quien es CEO, conferencista en liderazgo, transformación digital, inteligencia artificial, fintech y empresas hace más de 20 años. De verdad que me complace mucho poder conectar de nuevo con él. Estuvimos compartiendo hace un par de días en el Claro Meetup y tuve la oportunidad de escuchar su conferencia, de poder realizarle entrevistas y de verdad que tenerlo en el programa me emociona y gracias Gonzalo por estar aquí con nosotros para poder tener una conversación quizá un poquito más distensa, un poquito más relajada, que en la conferencia era un poquito diferente, ¿no? Teníamos ahí el tiempo medido y demás. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Encantado de estar aquí con ustedes. Qué gustazo, de verdad. Amo su país. Amé el evento de Claro. Estuvo sensacional el Meetup. De verdad, todos métanse a verlo. Y pues aquí encantado de estar con ustedes dos, Rafael. Eh, ¿Cómo están ustedes? Todo Súper, bien, súper, gracias a súper Dios. bien, de verdad que sí. Y mira, quiero comenzar por aquí, Gonzalo, porque de repente parte de nuestra audiencia no tuvo la oportunidad de participar en este Claro Meetup y de ver las diferentes conferencias, conversatorios. Tuvimos ahí un foro donde estuvimos hablando con diferentes ejecutivos de Claro, pero también ejecutivos de otras empresas. El tema de la transformación digital es un tema que se ha tratado mucho en los últimos tiempos y es un tema que nos preocupa por un lado, pero al mismo tiempo también nos sentimos como un poco ignorantes a la hora de abordarlo, sobre todo las empresas más pequeñitas, ¿no? Las empresas micro y pequeñas. Quizás a abordar ahí rápidamente. ¿Cómo tú ves el concepto de la transformación digital para una empresa bien pequeñita o para una empresa pequeña y hasta para una mediana que todavía se siente como bien, eh, como en un periodo de incertidumbre? Siente que la transformación digital solamente es para las grandes organizaciones. Sí, y nada está más lejano de la realidad, ¿sabes? Porque lo que más quiero que entiendan ahorita todas las empresas que nos están escuchando es que si algo ha bajado dramáticamente, exponencialmente, siempre hablamos de crecimientos exponenciales, ¿no? Ahora vamos a hablar de un decrecimiento exponencial. Si algo ha decrecido exponencialmente, es decir, se ha hecho chiquito de forma muy rápida y muy grande, son los costos de la tecnología. De modo que les voy a poner un ejemplo, y este es un ejemplo real. Hace 25 años, comprar 2 terabytes de memoria era una caja como de 60 kilos de metal así, Sí, y costaba entre 50 y $75,000, más o menos. Ahorita pueden ir a cualquier tienda de la esquina de tecnología y se llevan 2 terabytes por menos de $100 así, ¿no? Rapidísimo. Y eso lo que quiere decir para nosotros las pequeñas empresas y las medianas empresas es que podemos acceder a la misma tecnología que las mismas empresas, que las grandes empresas del mundo, pero a costos marginales que sí podemos absorber. Entonces, la teoría de economía que dice que las pequeñas empresas no tenemos acceso a tecnología porque es cara es completamente falsa. Entonces, es el primer mito a romper con presupuestos muy chiquitos, y estoy hablando de dólares al mes, 1,99, 2,99, 3,99, traducido a la moneda que quieran. Con eso pueden empezar a accesar tecnología que utilizan compañías como Google, Facebook, Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. Es de verdad impresionante. Lo segundo es decirles que ya están haciendo transformación digital, oigan, porque ya no envían memos escritos claro. por correo, porque sus clientes normalmente ya los pueden contactar a través de su móvil, con Sí, aplicaciones mundialmente conocidas como WhatsApp. Y en Latinoamérica puntualmente hay un tipo de comercio que ha nacido, que lo estamos llamando microcomercio, que culmina en el WhatsApp. O sea, es decir,
el catálogo evidentemente no está en el WhatsApp, está en algún aplicativo en algún lugar en la red, pero la transacción, cómo le depositas al cuate, cómo te dicen dónde depositarle y todo, se hace por WhatsApp, ¿saben? Y es una transacción que estamos viendo está creciendo en Latinoamérica de manera gigante. Y curiosamente WhatsApp lo usan casi el 100% de las medianas y las pequeñas empresas que tienen acceso a teléfonos inteligentes, que ya son la gran mayoría de ellas en Latinoamérica. Y entonces el mito este de que, bueno, es que yo no puedo empezar una transformación digital, falso. Seguramente ya la empezaste. Lo que pasa es que no la has reconocido así porque no te da suficiente crédito como mediana y pequeña empresa. Pero si usas correo electrónico, si usas WhatsApp, si tienes un teléfono inteligente, si tienes una página en Facebook o si tienes una página en Instagram, ya estás usando procesos de transformación digital. Y lo último, donde más estamos viendo resultados grandes en impacto para las empresas al usar tecnología es en las medianas y en las pequeñas. ¿Por qué? Porque las grandes ya lo llevan haciendo muchísimo tiempo. Es una expectativa cuando entras a una página como de Apple o como de Nike o como de esas muy grandes, que tengan implementados todas estas medidas tecnológicas. Pero nosotros, las medianas y las pequeñas empresas, porque creemos que no lo podemos hacer, no lo hemos hecho. Y como no lo hemos hecho, nos quedamos cortos de la expectativa. Cuando lo hacemos, la expectativa del consumidor nos pone al nivel de Nike, nos pone al nivel de Google y nos pone al nivel de Facebook. Entonces nuestro negocio de inmediato se ve impactado y crece muchísimo, muchísimo más que las empresas que ya lo llevan haciendo mucho tiempo. Entonces, por donde la vean, es una gran oportunidad histórica para la pequeña y mediana empresa de entrar a esos procesos de transformación y cambiarse para siempre. Gonzalo, ¿cómo transmitirle a medianas y pequeñas empresas de que ha sido un éxito la transformación digital? Porque llega un momento en la parte de la curva que el empresario se puede perder y decir, bueno, ya yo tengo Facebook, ya yo tengo WhatsApp, ya yo tengo sistemas de pago, o sea, ya yo me tengo que detener aquí o ya yo soy exitoso. O sea, ¿cómo podemos medir este éxito y de que ya llegamos a la meta en la transformación digital? Mira, para las pequeñas y las medianas empresas, mi querido Rafa, para mí se mide en ventas, es decir, se miden en ingresos y en egresos. Por eso soy muy consciente en hablar que tus egresos, o sea, los gastos al hacer esto, van a ser más pequeños de los que tú te imaginas y tus ingresos van a crecer mucho más de lo que tú te imaginas también, porque si no lo visualizas así, entonces no sabes ni por qué empezar a medir. Pero vamos a ponerlo en estos términos. Si hoy tienes una tienda física, no me importa de qué vendas, puede ser un producto nacional, puede ser un producto de importación. Si hoy tienes una tienda física, tiene claras limitaciones, tanto por el momento que vivimos de higiene, por la pandemia, ¿no? Claro. Tanto por las limitaciones normales de un negocio que abre a X horas y cierra a X horas, y que nada más le caben X número de artículos y que necesita tener una persona ahí física todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos movemos al ambiente digital, todas esas barreras se rompen. Ya no tienes una limitación física. Quiere decir que puedes subir cuantos productos quieras en donde quieras. Y por física también me refiero a geográfica. Ya no nada más te tienes que referir a tu geografía para vender. Puedes vender en las geografías que quieras, ¿no? Y entonces, como puedes ver, todas estas cosas van a hacer que impacte directamente tus ventas, porque pues antes vendías nada más en tu barrio y en ciertos horarios, y de repente puedes empezar a vender 24/365 en todos los mercados en los que crees que tu producto es relevante. Y esto va a tener un impacto de inmediato en ventas, que a su vez te va a permitir descubrir probablemente que tu negocio tradicional ya no es lo relevante que tú creías, y este negocio sí. Entonces, cuando hablo con las pequeñas y las medianas empresas, todo es de costos y todo es de ganancia, y les diría, es impresionante cómo inviertes muy poquito para obtener beneficios gigantes en muy corto plazo. Entonces, para las medianas y pequeñas empresas, de verdad, empezarse a digitalizar es, como dicen los americanos, un no-brainer, ¿no? Es lo tengo que hacer ahora. O lo hago o lo hago. O lo hago o lo hago. Sí, porque de otra manera,
lo que va a ocurrir es que va a llegar otra empresa, quizá del mismo tamaño que tú, quizá más pequeña, lo va a hacer, se la va a poner fácil a los consumidores y tú te vas a quedar atrás. Es cierto, quizá en primera instancia no vayas a sentir tan fuerte el impacto, porque todavía tienes una base de clientes fuerte, pero en la medida en que los clientes vayan probando otras opciones y vayan viendo de que ya yo no tengo que trasladarme a la tienda y que lo puedo comprar y me lo van a traer con un delivery sin ningún costo, entonces eso puede ser muy atractivo y puede empezar a generarte esa migración sin retorno, ¿no? Por supuesto, y además tú lo acabas de decir súper bien, ya hay muchísimas plataformas por toda Latinoamérica en las cuales me puedo yo soportar de inmediato, o sea, yo no tengo que hacer el delivery, yo no tengo que, ya hay plataformas que hacen el delivery por mí, Sí. por supuesto me cobran una comisión por hacerlo, ¿no? Ya hay plataformas que se encargan de parte de la logística por mí, por supuesto me cobran una comisión, pero ya puedo accesar a todo eso Claro. y empezar a hacer un negocio hoy en línea. Y aquí es, ojo, que no nos pase lo que les pasó a todos los restauranteros en el mundo en los últimos meses, ¿no? Ellos creían que muchos de ellos pensaban que el delivery era ese otro negocio que te sobraba por ahí, además del Sí. restaurante. ¿Y qué descubrieron ahora? Que ese es el negocio. Y el que mejor experiencia da llevándote a tu casa la comida, el restaurante a tu casa, ¿no? Ese es el que se está quedando ahora con los clientes. Y aquí en México yo siempre hago la broma, pero en nuestra casa cambiamos de taquería, porque la taquería que por 40 años de mi vida usé, no tuvo delivery por meses. Entonces me Imagínate. tuve que ir a la competencia, porque ellos sí implementaron el delivery. Lo hice porque yo quería, No. no, lo hice porque, como tú bien dices, me ofrecieron la opción para tener tacos en mi casa en la pandemia, ¿no? Y es lo peor Y que puede pasar, ¿no? Que al final te tengas que mover y cuando te mueves pueden pasar una de dos cosas. O el producto es muy parecido y tú dices, bueno, pero mira, no me estoy perdiendo de nada. O de repente te dicen, pero ven acá, yo me estaba perdiendo de mucho. Este producto es buenísimo. Mira, así es. que estamos conversando con Gonzalo Alonso, quien es CEO y conferencista de liderazgo, transformación digital, inteligencia artificial, fintech, desde hace más de 20 años. Y quiero recordarle a la audiencia, me han pasado este dato, martes 7 y miércoles 8, es decir, la próxima semana, va a haber la retransmisión del Claro Meetup. Es decir, desde las 9 de la mañana y ¿hasta qué hora fue? Fue como hasta la 1 de la tarde, más o menos, ¿no? Más o menos. Más o menos, en los canales 10 y 1010 y 1010 de Claro TV. Es decir que si usted se perdió este evento, tranquilo, porque el próximo martes 7 y el miércoles 8 a las 8 de la noche, usted podrá en el canal 10 y en el 1010 de Claro TV, usted podrá repetirlo completo, entre ellos la conferencia de Gonzalo, que tenemos el placer de tener aquí en el día de hoy. Quería preguntarte, Gonzalo, CloudAirTank, la primera consultora de transformación digital en América Latina. Yo sé que ya fue un proyecto que se convirtió en una aceleradora de negocios, pero en ese proceso, en el 2014, que quizás se oye muy lejos, pero es hace 7 años solamente, Hace ¿no? 7 años, sí, Parecería caramba. que fue hace una eternidad, pero hace 7 años. ¿Cuáles fueron quizá las resistencias más fuertes que ponían las empresas en esa transformación digital? Y si tú tuvieras que hacer una evaluación de qué pasó en el 2014 y qué está pasando hoy día, ¿cuáles son quizá los cambios más importantes que tú has visto? Uy, montones. Cuando empezamos en 2014, a pesar de que yo llevo toda mi vida en el mundo de la tecnología y en el mundo de los negocios, llegaba con los que habían sido mis socios de negocios toda la vida a ofrecerles este servicio de transformación digital, esta consultoría, y me decían, oye, me suena a que lo necesito, pero no sé ni por dónde empezármelo a comer, ¿no? Entonces era algo así como la resistencia más natural que encontraba es, reconozco plenamente que lo que me estás diciendo va a pasar, pero todavía no veo cómo me va a pasar a mí, Sí, ¿no? Y esto pasaba, les tiro unos nombres para que les dé risa ahora, ¿no? Porque ahora son líderes en transformación digital, claro. pero esto me pasaba con Oracle, me pasaba con Microsoft, me pasaba, o sea, es decir, con grandes, como tú dices, que hace muy poco no entendían bien todavía transformación digital y ahora son líderes de transformación digital. Entonces, esas son las grandes compañías.
Con las compañías pequeñas y medianas, la mayor objeción que siempre hemos encontrado es que tendemos a pensar que no nos va a pasar a nosotros. Entonces, estuve dando una conferencia en Madrid hace unos meses, antes de la pandemia, y se paró un periodista y me preguntó, oye, Gonzalo, pero yo vivo en un barrio aquí a 40 minutos en las afueras de Madrid, hay un panadero que se llama Pablo en la esquina de mi casa, es cuarta generación de panaderos, no me digas que él va a tener que transformarse. Y yo le dije, por cruel que te vaya a sonar, la respuesta es sí, porque Pedro el panadero va a tener que hacer factura electrónica, va a tener que hacer pedidos a domicilio, va a tener que recibir pagos de manera digital, y todo eso es parte, son eslabones en una cadena de transformación, de transformación digital, ¿no? Y esa transformación te va a ocurrir, te guste o no, sí. No importa en dónde estés. Entonces, el no poder reconocer que me va a pasar a mí en mi profesión, en mi empleo, sin importar cuál sea en mi emprendimiento, sin importar cuál sea es algo que todavía peleamos cada vez menos, pero todavía peleamos con las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, esos serían los dos principales argumentos, ¿no? Y claro, el elefante en el cuarto siempre es el más sencillo para los seres humanos, y es que no nos gusta cambiar. Sí. Si fuera por nosotros, dejaríamos todo exactamente igual para que nunca ocurriera nada, porque qué feo que cambien las cosas, ¿no? Y esa es la naturaleza del ser humano. El chiste es que la racionalicemos como emprendedores y que podamos ponernos enfrente de ella para que no nos coma ese tsunami de cambios, ¿no? Sí, definitivamente. Adelante, sí. Rafael. En la parte, porque hemos hablado mucho del tema de que la transformación digital nos puede ayudar en nuestra rentabilidad, en el aumento de nuestras ventas, pero quería enfocar mi pregunta en la parte de productividad. Háblame un poco sobre la productividad y la transformación digital, que creo que es algo sumamente importante en esto. Es una gran pregunta, porque estamos además viviendo un momento de productividad muy raro, ¿saben? Sobre todo en Latinoamérica. Sí. Porque productividad, cuando hablas de transformación digital, solo la alcanzas sobre todo en el caso de las grandes empresas. Ahorita vamos a dejar un poquito a las medianas y las chiquitas, ahorita vuelvo a ellas, vamos a hablar de las grandes, ¿no? La productividad para ellos ahorita depende mucho de qué tanto esté implementado tu plan de transformación digital. Entonces, si estás a la mitad de esa implementación, pues todavía no vas a ver mucha productividad, porque tienes que alcanzar ciertas métricas que son en las que empiezas a ver los retornos de productividad muy, muy grandes. Y por esto quiero decir, todavía tenemos a seres humanos que no están capacitados como deben estar capacitados. Todavía no tenemos en muchas de estas empresas grandes toda la tecnología que necesitamos de punta a punta. Y de punta a punta quiero decir desde la distribución, pasando por el almacén, en la cadena de producción, en la cadena de distribución y finalmente en la cadena de retail, ¿no? Y hasta que no la tienes toda implementada de punta a punta, no puedes empezar a medir muy bien productividad. Entonces tienes disparos que pareciera ser en muchas ocasiones que no está haciendo lo productivo que quisiera hacer, pero son efectos naturales del proceso de transformación, ¿no? Y algo curioso, ya sabemos, porque tenemos muchos estudios de Latinoamérica, que aproximadamente el 80% de las personas que tenemos las vamos a retener y las vamos a reentrenar, o ya las estamos reentrenando, y hay un 20% que vamos a perder sí o sí. Sí o sí. Y esos están relacionados con trabajos muy repetitivos o automatizables, que son las primeras capas de tecnología que vamos a suplir. Entonces, esto es en cuanto a las empresas grandes, ¿no? Ahora, una vez que llegas al final de estas implementaciones, empiezas a ver retornos que son verdaderamente asombrosos, ¿no? Y son crecimientos que nunca habías visto antes en tu vida. Para las pequeñas y las medianas empresas esto varía. Porque como estamos hablando de unidades de trabajo mucho más chiquitas, no necesitas llegar hasta el final de esas implementaciones para empezar a ver cambios muy, muy dramáticos en tu negocio, que a veces tiran
hacia mucha productividad. Y a veces tiran hacia mucha automatización, que no es lo mismo que productividad. Productividad es cuando el ser humano logra hacer más con el mismo tiempo. Sí. Automatización es cuando le meto un factor ya externo, ¿no? Que en cierta manera está desplazando al ser humano, parcial o totalmente, que se encarga de ese proceso. Para la pyme va a haber mucha automatización, ¿saben? Y esto, yo siempre pongo un ejemplo que sorprende mucho a la gente, pero aproximadamente el 50% de mi correo electrónico no lo contesto yo. Lo contesta un asistente digital, un algoritmo de inteligencia artificial, que es tan amable, y tiene un nombre, es tan amable que la gente me pregunta por él. Wow. O sea, no solo no se dan cuenta que no lo estoy contestando, sino me dicen, oye, Ron me dijo que, y Ron es un algoritmo, que me cuesta $20 al mes, y eso es todo. Entonces, por $20 al mes, gané el 50% de mi correo electrónico, que eso si lo transfiero a horas de mi vida diarias como pequeña empresa, son a veces 3 o 4 horas. Sí. Que tengo para dedicarle a mis clientes, a mis servicios, al producto. Entonces, cuando eres mediana, y es solamente algo muy chiquito que decidí instrumentar, porque a mí me agregaba mucha productividad. Entonces, para la pequeña y la mediana empresa, se trata más de encontrar esos pequeños wins, ganancias, que cuando las implemento, de inmediato me traen mucho retorno en productividad. Productividad, yo te diría, es el gran tema de los próximos 4 años probablemente. Y se va a volver muy aburrido, ¿saben? Porque sobre todo las personas de finanzas, van a querer metrificar toda la productividad, ¿no? Sí. Entonces si traigo esto, ¿cuánto más subo acá? Y desgraciadamente no todo es productividad cuando es transformación digital. Hay que a veces pensar más en relevancia, hay que pensar más en muy largo plazo y las consecuencias que tiene lo que estoy haciendo ahorita parece muy largo plazo. Y si ahorita en aras de productividad sacrifico transformación, la puedo pagar muy cara. Wow. Gonzalo, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado en el día de hoy. Esto solamente fue una probadita. Si usted quiere escuchar la conferencia completa, pues el próximo martes 7 y el miércoles 8 a las 8 de la noche, usted podrá ver el Claro Meetup completo. Fue un evento desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde estuvimos hablando con gente de Microsoft, de Fortinet, de Claro. Ahí estuvimos hablando de todos los productos de Claro para justamente esta transformación digital. Y ahí está también la conferencia de Gonzalo Alonso. Canales 10 y 1010 de Claro TV. Ahí va a ser esa retransmisión de este evento que ocurrió ya hace un par de días atrás. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda su audiencia. Que pasen un excelente día. Mire, Gonzalo, ya para despedirnos, está bastante protegido, según podemos ver en la parte de atrás. Una serie de superhéroes como Ant-Man, entre otros. Gracias, Gonzalo. De verdad que un inmenso placer. Muchas gracias a ustedes. Que tengan lindo día. Cuídense mucho. Buenísimo. Vamos a un break comercial, Rafael, y cuando regresemos, venimos ya con Isaac Ramírez. Vamos a estar conversando con él sobre todos estos temas de tecnología y hablar de esto, todo lo nuevo que viene a partir de los próximos días.